En cuanto al tratamiento, pues bueno, tenemos varias patas, pero la más principal es la dieta sin gluten estricta, porque esto va a hacer que la enfermedad frene como su progresión y que la respuesta inmunitaria que el cuerpo hace frente al gluten se pare. Entonces va a ser súper importante una dieta sin gluten, pero es importante también cómo esté planteada esa dieta sin gluten, ¿vale? Necesitamos que sea completa y variada, que cubra las necesidades individuales específicas de cada paciente y también pues necesitaremos emplear de suplementación muy probablemente. En cuanto al tema médico, pues necesitaremos que se hagan revisiones médicas cada 6-12 meses, ¿vale? Esto lo debe llevar idealmente el médico especialista en digestivo, pero bueno, se está viendo también que están derivando a atención primaria cuando los casos son relativamente controlables y bueno, lo ideal sería que un médico especialista en digestivo llevase este seguimiento, ¿vale? Debería evaluar tanto la respuesta a la dieta sin gluten como el estado nutricional en el que se encuentra el paciente, porque muchas veces son estados nutricionales en los que se precisa pues, de otras intervenciones que no solo son la dieta sin gluten. Entonces, también el médico o en su caso pues, el equipo de enfermería de la unidad de digestivo pues, debería encargarse de llevar la educación sobre la enfermedad celíaca. También deberían realizar analíticas cada 6-12 meses de seguimiento y también pues, solicitar posibles pruebas complementarias en caso de que fuese necesario. En cuanto a los riesgos más graves, después he puesto más hacia el final como los menos graves, pero bueno, siguen siendo graves, ¿vale? En caso de no seguimiento de la dieta sin gluten, pues bueno, podríamos partir de una situación en la que ya venimos de otras autoinmunes, pero también puede ser que desarrollemos otras nuevas. También podemos vernos con alteraciones del metabolismo óseo como osteopenia o osteoporosis. También, pues lo que hemos dicho antes, de infertilidad y abortos de repetición en las mujeres. Bueno, infertilidad también en los hombres, ¿vale? Pero abortos en las mujeres. Luego también podemos encontrarnos con alteraciones neurológicas y psiquiátricas y lo más grave que sería el desarrollo de neoplasias en el tracto digestivo. Pero tenemos una buena noticia y es que si el cumplimiento dietético es estricto, se ha comprobado que a los 10 años de la dieta el riesgo de las enfermedades neoplásicas se iguala al de la población general. Entonces, como que esto es un ánimo muy grande para quienes no llevan la dieta estricta sin gluten, pues se animen a hacerlo porque es algo muy importante. Después tenemos el caso de la enfermedad celíaca no respondedora a la dieta sin gluten, ¿vale? Que es una entidad clínica que está definida por la persistencia de los síntomas y signos y las anormalidades típicas del laboratorio de la enfermedad celíaca. Teóricamente, a pesar de la adherencia a la dieta sin gluten, ¿vale? Después de haber pasado 6-12 meses. ¿Y cuáles son las principales causas? Pues bueno, aunque suene redundante, la falta de la adherencia a la dieta sin gluten. Muchísima gente no sabe cómo llevar una dieta sin gluten de forma correcta, porque no simplemente deja el gluten y ya está, hay que tener muchísimas cosas en cuenta, ¿vale? Entonces, en un caso ideal, pues sería genial que pudieseis hacer una revisión de la dieta, tanto, bueno, pues como el médico si está predispuesto a ello, como con un nutri o un dietista. También existen unos test de detección de péptidos de la gliadina en heces y orina que nos pueden servir en algunos casos dudosos que no sabemos si el paciente está cometiendo transgresiones en la dieta, tanto de forma voluntaria como involuntaria, pues bueno, nos puede ser útil. Lo que pasa que los que existen actualmente son bastante caros y como que no está muy estandarizado todavía, pero bueno, puede ser útil. También podría ser causa pues, otras patologías o síndromes como Helicobacter pylori, la presencia de parásitos, algunos tipos de disbiosis como el SIBO, bueno, los diferentes tipos de SIBO como el IMO, el SIBO fúngico, el SIBO sulfuro, ¿vale? También podría ser causa de no mejora de la enfermedad de otras enfermedades autoinmunes, o sea, que se solapen. También con enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la colitis microscópica, ¿vale? Y luego, en el 5% de los casos de enfermedad celíaca no responder a la dieta sin gluten, tenemos la celiaquía refractaria, que bueno, por suerte solo representa un 5%, ¿vale? La más grave es la que se llama de tipo 2. Y en esta patología, pues lo que pasa es que literalmente el paciente no responde a la dieta sin gluten y la enfermedad va progresando y bueno, van produciéndose las complicaciones que hemos visto anteriormente y que pueden ser bastante graves. Entonces sí que será súper importante revisar el estado nutricional porque es bastante probable que los pacientes necesiten nutrición artificial, ¿vale? Y el tratamiento aún así sería 100% dieta sin gluten y el uso de inmunomoduladores y pues otros fármacos que pueda necesitar. Y desgraciadamente, pues bueno, desconocemos por qué ocurre esto, pero existe la teoría del mimetismo molecular
en las que se sustenta, por ejemplo, el protocolo autoinmune en el que la doctora Amy Myers nos habla sobre el mimetismo molecular, ¿vale? Que es un mecanismo muy similar al que ocurre con la avena, que lo veremos un poco más adelante, pero básicamente se teoriza, ¿vale? Que algunos celíacos no responden, o sea, responden de la misma forma a algunos alimentos como los lácteos, el maíz, el mijo y el arroz, de la misma forma que lo harían al gluten. Igualmente, sobre esto, pues bueno, sería interesante poder tener más estudios al respecto para sacar conclusiones certeras, pero sí que tal vez podría ser una estrategia que bajo supervisión profesional, esto 100%, podría llevarse a cabo para ver si la sintomatología pues mejora. Pero bueno, a posteriori de revisar que no ha sido por una mala gestión de la dieta sin gluten, ¿vale? Ahora empezamos con la dieta sin gluten. Bueno, primero, ¿qué es el gluten? Porque hemos hablado un poco de qué es la celiaquía, pero ¿qué es el gluten? Pues bueno, el gluten es una glicoproteína que está presente en el trigo, espelta, cebada, centeno, triticale y sus derivados. Y lo que nos pasa a los celíacos es que nuestro sistema inmune responde ante las prolaminas de estos cereales y reacciona y pues genera una respuesta inmune que no queremos. A nivel nutricional no posee ninguna propiedad que haga que sea un alimento indispensable, aunque bueno, ninguno lo es, pero sí que es cierto que a nivel tecnológico, pues la industria alimentaria pues lo utiliza muchísimo para la elasticidad de las masas porque también aporta pues el volumen y la esponjosidad características del típico pan que todos hemos comido, yo creo, alguna vez en la vida. Y en cuanto a la avena, lo que estaba comentando antes es que, primero, antes se pensaba que tenía gluten, ¿vale? Pero lo que se vio es que se cultivaba junto a campos, se cultiva en campos junto al trigo, eso antes, ¿vale? Pero ahora existen marcas que la cultivan aparte y que la certifican sin gluten, haciendo que sea apta. Igualmente, la prolamina, que es a lo que reaccionaríamos los celíacos de la avena, es la avenina y algunos celíacos pues, pueden desarrollar la respuesta inmunitaria frente a esto. Pero bueno, esto solo ocurre en el 5-10% de los pacientes. Pero sí que es cierto que se recomienda que al menos los 6 meses postdiagnóstico se evite consumir avena para ver que no pueda estar interfiriendo en la dieta sin gluten y luego se reintroduciría, pero siempre bajo seguimiento médico e idealmente bajo nutricionista o dietista. Vale, después, la mención sin gluten. ¿Qué queremos decir cuando decimos sin gluten o qué reglamentos o cómo se regula esto en España? Bueno, en Europa verdaderamente. Pues tenemos dos reglamentos que lo regulan, ¿vale? El primero es de carácter obligatorio y el segundo es de carácter voluntario. El de carácter obligatorio dice que cualquier producto alimenticio que contenga alguno de los 14 alérgenos de declaración obligatoria, entre los que se encuentra el gluten, en su lista de ingredientes debe destacarlo tipográficamente o indicando contiene, en este caso gluten, en el etiquetado, ¿vale? Tenemos un problema muy grande y es que este reglamento no contempla las trazas, ¿vale? Y en cuanto a esto, pues si el gluten está presente en X alimento o X producto, veríamos, pues por ejemplo, gluten o trigo en mayúscula, en negrita, resaltado como subrayado o de alguna forma para que tú tengas claro que ese producto no lo puedes consumir, ¿vale? Y luego tenemos otro reglamento europeo que es de carácter voluntario, en el que sí que se regula la mención sin gluten específicamente. Y nos dice que todos los productos que lleven en su etiquetado la mención sin gluten es porque los han analizado y contienen menos de 20 partes por millón de gluten, que es lo que nos interesa a los celíacos y lo que actualmente se cree que podemos tolerar. También en este reglamento se regula la mención muy bajo en gluten, ¿vale? Y lo que nos diría esto es que los productos que la contienen pueden llevar hasta 100 partes por millón. Esto a los celíacos no nos aplica, ¿vale? Solo necesitaríamos que los productos estuviesen etiquetados sin gluten. Los muy bajo en gluten no serían aptos. En cuanto a las trazas, pues bueno, las trazas declararlas no es obligatorio y lo que son partículas muy pequeñas, en este caso de gluten, que accidentalmente se pueden encontrar en algunos alimentos. Más adelante he puesto algunas diapositivas como para poder identificarlo y qué cosas podemos hacer para poder evitarlas, ¿vale? Como no existe una regulación de trazas, pues bueno, es bastante complicado, pero ahora lo veremos, ¿vale? Entonces, declararlas es voluntario, pero sí que tenemos un reglamento que si el fabricante de X producto en su análisis de peligros y punto de control críticos que deben hacer en todas las fábricas o cuando se produce un alimento, deben contemplar el riesgo de que exista un contacto cruzado con alguno de los 14 alérgenos entre los que se encuentra el gluten. Entonces, sí que debería declararlo en el etiquetado indicando la palabra contiene gluten, ¿vale? Pero esto no siempre ocurre y no en todos los productos vamos a encontrar esta mención, por lo que
tenemos una clasificación de los alimentos según su contenido en gluten, ¿vale? Entonces los distinguiríamos entre genéricos y no genéricos. Los genéricos son aquellos que no necesitan llevar la mención sin gluten para ser aptos, ¿vale? Porque son libres de gluten por naturaleza. Pero claro, necesitamos que en el etiquetado, si pudiese haber una posible contaminación por trazas de gluten, aquí sí que se aplicaría, el reglamento este que hemos visto, el reglamento esto que hemos visto, ¿vale? Y deberían indicarnos que puede contener trazas de gluten. Entonces, pues algunos ejemplos pues serían las frutas, las verduras, las carnes, el pescado, mariscos, los cereales y pseudocereales sin gluten de grano entero como arroz, quinoa, amaranto, mijo, sorgo, tef, trigo sarraceno, ¿vale? Estos solo son unos ejemplos. Y de esto al natural, ¿vale? Sin ningún tipo de procesado, si no luego sería algo diferente. Un segundo que voy a beber agua. Vale. Después tendríamos los no genéricos, ¿vale? Que son aquellos que sí que necesitamos que lleven la mención sin gluten para poder ser aptos para celíacos. Y dentro de los no genéricos tenemos de 3 tipos. Los convencionales, que son aquellos que por su proceso de elaboración o formulación pueden resultar contaminados, por lo que necesitamos que vengan etiquetados sin gluten. Luego tendríamos los específicos, que son aquellos formulados específicamente para personas con celiaquía. Y luego tendríamos los no aptos, que son aquellos pues, que pueden contener cereales con gluten o derivados de los mismos, ¿vale? Esta información la podéis consultar en la página web de FACE, que es la Federación de las Asociaciones de Celíacos de España, en las que tienen un listado súper largo en el que indican qué alimentos debemos buscar identificados sin gluten y cuáles no es necesario, ¿vale? Yo he querido hacer un ejemplo de aquellos que más me han preguntado, que yo veo que hay mayores dudas de alimentos que sí que necesitamos o productos que sí que necesitamos que vengan etiquetados sin gluten, ¿vale? Primero, los suplementos y los complementos nutricionales. Necesitaríamos buscarlos sin gluten, específicamente que ponga sin gluten o que bien el laboratorio analice el contenido en gluten y os facilite esa información, pues necesitaríamos eso, ¿vale? Luego, las aceitunas y los encurtidos rellenos y aliñados también necesitamos que vengan etiquetados sin gluten. Las bebidas vegetales, los chocolates y los cacaos solubles y chocolates a la taza también necesitamos que vengan etiquetados sin gluten, así como los fiambres y embutidos, ¿vale? Y luego, algo súper importante, que creo que hay muchísima duda, pero necesitamos que las especias vengan etiquetadas sin gluten algunas, ¿vale? Entonces, las molidas y las procesadas. Dentro de las molidas, por ejemplo, el ajo y la cebolla y la canela de Ceilán, por ejemplo, aquellas procesadas como el orégano, el perejil y la albahaca también necesitamos que vengan etiquetadas sin gluten para ser aptas, y el comino siempre, porque suele estar bastante contaminado. Después, los frutos secos tostados, fritos, salados, cremas de frutos secos, también necesitamos que vengan etiquetados sin gluten, así como las harinas, ¿vale? Aunque sean harinas sin gluten, necesitamos que vengan identificadas con el sin gluten, ¿vale? Tanto harina de arroz, harina de trigo sarraceno, de cualquier cosa, ¿vale? Como la harina de almendras, almidón de patata, almidón de yuca, necesitamos que venga etiquetado sin gluten. Luego los yogures vegetales también, el queso rallado y de untar también, y algunos alimentos para dietas vegetarianas estrictas o vegetarianas, pues como el tofu, el tempe, el miso, la soja texturizada, salsa de soja, necesitamos que vengan etiquetados sin gluten, ¿vale? En los productos convencionales, que es los que hemos estado viendo, necesitamos expresamente el sin gluten, ¿vale? Ya que no nos sirve que en el etiquetado no listen el gluten.